¿Alguno de ustedes conoce al compañero Francisco? Porque hay alguien que intentó conectarse con el nombre de Francisco y involuntariamente no le permitimos el ingreso por un error al cliquear. Así que si por favor alguien sabe quién es Francisco y se puede conectar con él, díganle por favor que vuelva a pedir el ingreso a la reunión. Les voy solicitando que por favor vayan silenciando los micrófonos, así no toma el sonido de ambiente de ustedes. Ya somos 21, no sé Lautaro si hay alguien más esperando. Lili, ¿quién va a pasar las diapositivas? Se están incluyendo. Lautaro. Bien. Cuando ustedes nos digan, le van diciendo. Yo ahora presento el Nos tema avisan. y las presento a ustedes y Lautaro ya está listo para pasar las diapositivas. Bueno. ¿Te parece, Lautaro, que vamos empezando? ¿Hay más gente en espera? Me parece bien que vayas presentando. Voy Hay dos personas que se presentando. están incluyendo, pero a medida que vayan solicitando el ingreso los voy haciendo entrar. Perfecto. Bueno, vuelvo a saludarlos. Buenos días a todas, a todos y a todes. Y vuelvo a repetir que si alguien sabe quién es Francisco, que intentó conectarse al inicio de la reunión y por un error involuntario desactivamos la conexión de él, por favor avísenle para que vuelva a solicitar el ingreso a la reunión. Bueno, vamos por nuestra cuarta clase, nuestro cuarto encuentro, y en el día de hoy vamos a estar desarrollando la unidad 4, que es acompañamiento terapéutico, aspectos técnicos y éticos de un rol en permanente construcción. Nos van a estar acompañando como docentes de esta unidad en el día de hoy Poli Ibarra, que es licenciada en Trabajo Social, tiene un posgrado en Salud Social y Comunitaria, es especialista en epidemiología, es compañera nuestra del equipo técnico de la Dirección de Dispositivos Intermedios, de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, y seguramente casi todos la conocen porque tiene una larga trayectoria de trabajo en el área de la salud pública y seguro que con muchos de ustedes comparte el trabajo que la Dirección de Dispositivos viene llevando adelante. También va a estar siendo docente hoy Marianela Núñez, licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, formación en psicoanálisis con orientación en niñeces y adolescencias, especialidad en adolescencias con orientación clínica de la Universidad Nacional de Córdoba, formación en salud mental materna también de la Universidad Nacional de Córdoba, y tiene curso de acompañamiento terapéutico de la Fundación Sisteres y es miembro del equipo técnico de la Dirección de Dispositivos Intermedios también de la Subsecretaría de Salud Mental. La deben conocer mucho porque también hace guardias en el Servicio de Salud Mental del Hospital Lucio Molas y han seguramente trabajado con ella procesos de externación también en el área de la Dirección de Dispositivos Intermedios. También va a estar Andrés Ollarse, que es licenciado en Psicología, maestrando en Gestión de Sistemas y Servicios de Salud del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario, de la cohorte Ushuaia. Bueno, por ahí él nos explica después qué es eso, equipo técnico de la Dirección de Dispositivos Intermedios de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, y también forma parte del equipo de guardia de los servicios de salud mental del Hospital Lucio Molas. Para nosotros es un placer también que las profesionales y los profesionales de nuestros equipos formen parte de los equipos docentes, porque tenemos, y como compañera de trabajo lo digo, tenemos el lujo de tener una provincia con un equipo de profesionales que están en permanente capacitación y en permanente contacto con las necesidades también de los servicios de salud. Sin más para demorarme, vamos a dar inicio al primer tema de esta unidad, que lo va a dar Marianela, y que se relaciona con el tema del concepto de encuadre, el encuadre en el acompañamiento, y también ella va a trabajar el tema vinculado a la elaboración de informes del acompañamiento terapéutico, la escritura en el acompañamiento, para quien uno escribe. Bueno, Marianela.
Marianela, adelante, por favor, silenciemos los micrófonos. La clase es tuya. Bueno, muchas gracias, Lili, por la presentación de todo el equipo. Voy a tratar de transmitirles de manera clara los conceptos que incluía esta unidad, la unidad número 4, y para ello vamos a comenzar con el concepto de encuadre. Lautaro, no sé si querés iniciar la Filmina. Una sugerencia, Marianela, si hablas un poco más fuerte, quizás se te escucha, más alto quiero decir, se escucha un poco mejor. Ahora comparto. Bueno. Bien. Bueno, ¿ahí se me escucha bien? ¿Sí? Bueno. Primeramente sí, Marianela, perfecto. Bien. Vamos a definir el concepto de encuadre, ¿sí? Que es, digamos, un concepto importante a tener en cuenta porque les va a permitir a ustedes definir la tarea que van a realizar como acompañantes terapéuticos. Encuadre son aquellas constantes que permiten un proceso. Proceso lo entendemos como un momento que tiene secuencias lógicas, es decir, que empieza con un inicio, un comienzo, se va desarrollando y concluye, finaliza. Pero vamos a contemplar dentro de este proceso variaciones, ¿sí? No lo vamos a pensar como algo lineal, sino que va a ir sufriendo variaciones a lo largo de todo su desarrollo, sobre todo cuando pensamos en un proceso terapéutico, ¿sí? Donde está implicada la subjetividad de un usuario, la subjetividad del acompañante y los cambios que se puedan ir presentando, ya sea por mejoras en el paciente, en el usuario o por consideraciones del equipo. Algunas definiciones de encuadre según distintos autores. Pasamos a la siguiente filmina. Bueno, inicialmente yo tomé la definición de Pichon-Rivière, que bueno, es un médico psiquiatra que hizo todo un desarrollo de la teoría de grupo operativo, y él define el encuadre como un conjunto de constantes metodológicas que permiten la comprensión de un proceso. Es un lugar en donde se realiza una tarea, la tarea como un elemento organizador, un lugar comprendido como un conjunto de ideas, un espacio real y un tiempo. Toda tarea necesita estar enmarcada, delimitada para evitar la desorganización. Si ustedes ven, yo en esta filmina marqué algunas palabras, ¿sí?, que nos van a ir dando una mayor representación de lo que es el encuadre y de aquellas variables que nosotros vamos a tener que tener en cuenta. Como por ejemplo, tarea, espacio real, tiempo. Pasamos a la siguiente filmina. Horacio Echegoyen, que bueno, también es un médico psiquiatra, psicoanalista y que fue presidente de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Yo estos datos los digo como para contextualizar porque como son psicoanalistas por ahí muchos no los conocen. Horacio Echegoyen afirma que el encuadre supone fijar como constantes las variables de tiempo y lugar, ¿sí? Pensamos en esto constantes, si bien el proceso va a ir variando, pero esto constante siempre tiene que estar presente. Dice además que vamos a estipular ciertas normas que delimiten los papeles de entrevistado y entrevistador con arreglo a la tarea que se va a realizar. Podríamos decir acá que delimiten los papeles de acompañante y acompañado, ¿sí? Fíjense que acá también aparecen los conceptos de tiempo y lugar como constantes, como en la definición de Pichon-Rivière. Pasamos a la siguiente filmina. Ricardo Abenburg, que también es un médico psicoanalista y que fue integrante miembro de la IPA, la Asociación Internacional de Psicoanálisis, va a decir que armamos el encuadre en función de las necesidades, ante todo subjetivas del paciente y del objetivo, los objetivos que nos propongamos. Es decir que cuando armamos el encuadre también vamos a tener en cuenta las singularidades, el caso por caso, ¿sí? No vamos a armar, digamos, una estrategia que va a ser igual en cada situación con la que trabajemos. Entonces, vemos cómo van apareciendo, ¿sí?, estas constantes que se van repitiendo en las distintas definiciones, las de espacio, las de tiempo,
Pasamos a la siguiente filmina. Esta definición es de Susana Curas de Mauer y Silvia Resniski, que bueno, fueron docentes de las clases anteriores. Ellas entienden al encuadre como el conjunto de normas del funcionamiento dadas para que la tarea pueda desarrollarse en las mejores condiciones posibles sin que se vea interferida por tendencias provenientes, acá me faltó poner provenientes del equipo o bien del acompañante terapéutico, y que puedan hacer peligrar el objetivo de esa labor. Esto guarda relación con las normas de las que nos hablaba Echegoyen, ¿sí? De delimitar la tarea en función de ciertas normas, que son las que nos van a otorgar la regularidad también en la tarea que nosotros como acompañantes estamos desempeñando. Estas definiciones nos llevan a poder hablar de los elementos del encuadre. El espacio, entendido como el lugar físico donde nosotros vamos a realizar la labor o el acompañamiento terapéutico. El tiempo, es decir, el día y la hora, y lo imprevisto. Estas son las constantes, las variables del encuadre, ¿sí? Lo que siempre tiene que estar, aún sufriendo modificaciones, ¿sí? Después ya vamos a profundizar un poco más en la variable de lo que tiene que ver con lo imprevisto, aquello que va a ir surgiendo. A mí lo que me gustaría aclarar acá es que dependiendo la singularidad, dependiendo el caso por caso, ¿sí? Vamos a ir armando también el encuadre, ¿sí? Entonces, no va a ser lo mismo para nosotros como acompañantes terapéuticos armar un encuadre en un dispositivo de internación que cuando trabajamos con los usuarios en el contexto domiciliario y estamos incluidos en la trama familiar o en la trama social, o cuando el dispositivo es un taller. Entonces eso lo vamos a tener que tener en cuenta. Y aunque, como ustedes ven, esto se puede ir presentando de manera variable y ese dispositivo puede ir cambiando, siempre tenemos que tener nosotros como referencia para que nos establezca ciertas coordenadas estos elementos del encuadre, ¿sí? Y para eso también va a ser importante que nosotros nos posicionemos desde un marco flexible de trabajo, ¿sí? No pensar como que esto tiene que ser así, acabado, sino que va a ir modificándose. Por eso, al inicio yo les decía que el proceso se presenta de manera lineal, ¿sí? Que va a ir modificándose. Pasamos a la siguiente filmina. Ahora bien, ¿cómo pensamos nosotros el encuadre en el acompañamiento terapéutico teniendo en cuenta justamente esto que les decía, que a veces los dispositivos van cambiando, ¿sí? De pronto iniciamos el acompañamiento terapéutico en el domicilio y tal vez al tiempo lo continuamos en una internación, por ejemplo, ¿no? Bueno, y después durante el proceso de externación. Entonces vamos a tener que ir teniendo en cuenta esos cambios. Pasamos a la siguiente filmina. Me parece que hay una antes, ¿puede ser? No, bueno, está, la desglosé. No, está bien. Yo les decía recién que estos elementos del encuadre se pueden presentar difusos en la cotidianeidad. Entonces, vamos a tener que establecer un conjunto de reglas que van a ser explicitadas en las consignas del caso y que van a ir facilitando el trabajo o la tarea, ¿sí? Esas reglas pueden ser los objetivos de trabajo o lo que el equipo espere que se produzca durante ese acompañamiento, ¿sí? El acompañamiento terapéutico implica una regulación como también una regularidad. Esto en relación a lo que hablábamos hoy de establecer un conjunto de reglas o esas normas que nos van a permitir delimitar la tarea. Cuando hablamos de regulación, pero también como de regularidad, acá lo que tenemos en cuenta son los días de trabajo, los horarios del acompañamiento terapéutico, los honorarios, las actividades, el lugar donde vamos a desarrollar esas actividades, qué tipo de salidas autoriza el equipo, por ejemplo, si estamos hablando en el marco de una internación, ¿sí? Y la duración, cuánto tiempo se estipula que durará este acompañamiento, que generalmente en estos procesos sabemos cuándo inicia, pero bueno, no cuándo termina. Pasamos a la siguiente. ¿Sí?
Bueno, dice, aunque el encuadre posee elementos que son constantes, deberemos considerar las variaciones que puedan surgir en el proceso y que darán lugar a aquello nuevo que emerja en el encuentro como lo singular de cada situación de acompañamiento terapéutico, ¿sí? Esto nuevo que vaya surgiendo, porque acordémonos que cuando trabajamos con un otro también está, digamos, no podemos dejar por fuera la subjetividad y lo que se pone en juego en ese encuentro con un otro, ¿sí? Nosotros también impregnamos al usuario, lo subjetivamos, ¿sí? Entonces van a ir surgiendo cosas nuevas. Vamos a tener que tener en cuenta eso muchas veces para reestructurar nuestros objetivos de trabajo, para reestructurar el proceso, ¿sí? Para incluir a veces otro acompañamiento, otro acompañante dentro de ese proceso que ya está iniciado. Entonces, permitir estos cambios va a ser necesario en el desarrollo del acompañamiento o del tratamiento. Y vuelvo a esto, ¿sí? Que es muy importante permitirnos ser flexibles, ¿sí? en este trabajo que nosotros realizamos como acompañante terapéutico. Pasamos a la siguiente filmina. La otra. A modo de cierre de esta primera etapa de lo que es el encuadre de trabajo, me gustaba esta frase de Pablo Rossi, que está incluido dentro del material que nosotros preparamos para esta unidad, y él dice que a partir de la capacidad para el trabajo en equipo, ¿sí? Este trabajo que desarrollamos los acompañantes terapéuticos es un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras. Esa capacidad para trabajar en equipo es lo que va a permitir una práctica entre varios, ¿sí? En donde se va a dar lugar a las diferencias, para lo cual también es fundamental poder ubicar una dimensión del encuadre, ¿sí? Porque eso es, como les decía hoy, lo que nos va a dar orden al trabajo. Esa dimensión del encuadre como una regulación que será un para todos, ¿sí? Porque eso, digamos, va a ser la variable en común, con criterios compartidos, pero sin perder en atención las singularidades, ¿sí? Este fragmento es del texto de Pablo Rossi, Usos y variaciones del encuadre en el acompañamiento terapéutico, y a mí lo que me gustaría aclarar es que muchas veces estas variaciones van a tener que ver o con las mejoras en el paciente, ¿sí? O con los criterios que considere el equipo tratante, o también con consideraciones que ustedes como acompañantes terapéuticos en la cotidianidad del trabajo con el usuario vayan observando, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo ustedes todos esos criterios o esas sugerencias las pueden plasmar en el informe también, para que el equipo que recibe ese informe lo tenga en cuenta para seguir en la evaluación de este proceso que se inició. Pasamos a la siguiente filmina, que es la de informe. Esto de encuadre, digamos, por supuesto que es mucho más amplio, pero a grandes rasgos, digamos, como para que ustedes puedan enmarcar su tarea, ¿sí? Es importante tener en cuenta esas variables con las que ustedes trabajan. Y lo imprevisto es esto, lo que va a ir surgiendo siempre en la cotidianidad. A mí me gusta pensar que el acompañamiento terapéutico tiene mucho de creativo, de lo que se va a poner en juego en ustedes en el momento que surja una situación particular con el acompañado, ¿sí? Y que eso va a ir cambiando en función del estado de ánimo que vaya presentando el usuario, de las particularidades del contexto, ¿sí? Y de las suyas propias también, porque, bueno, uno no es ajeno a que le pasen cosas también cuando trabaja con un otro o con otros, ¿sí? Y acá incluimos tanto al contexto familiar como al resto de los profesionales también. Seguimos con las filminas de informe. Mari, permitime un minuto mientras Lautaro va poniendo el power. Es recordarles a todos les acompañantes que esto que ahora va a desarrollar Marianela, que se llama informe, les recuerdo a modo de maestra que presten una particular atención, una especial atención, porque de esto va a tratar, de este informe, de lo que trata el trabajo final que van a tener que presentar cada uno de ustedes. Va a tener que elaborar un informe siguiendo estas coordenadas que va a presentar Marianela, en función de algún usuario o usuaria que estén acompañando en este momento. En el caso de que haya algún acompañante terapéutico que no tenga, en este momento no esté realizando un acompañamiento, nosotros les vamos a entregar
un caso, uno o dos casos para que ustedes puedan desarrollar este informe a manera de trabajo final. Nada más que eso, Marianela. Gracias. Bien. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, primeramente vamos a definir qué es un informe. Estas definiciones son del diccionario de la Real Academia Española. Acción de informar, dice. Exposición oral o escrita sobre el estado de una cosa o una persona, sobre las circunstancias que rodean un hecho. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. ¿Qué es un informe? ¿De qué hablamos cuando hablamos de informe en el acompañamiento terapéutico? ¿Sí? Acá, digamos, va a ser importante que puedan prestar atención a lo que nosotros esperamos leer en un informe de acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Tomando la definición de curas de Mauer y Resniski, ellas dicen que todo informe es una síntesis de la gran cantidad de información recolectada que debemos transmitir con fidelidad, ¿sí? Es decir, que tienen que ser datos veraces, no podemos poner cosas inventadas. Que sea una síntesis no significa que sea una versión no velada y redundante, tampoco un informe telegráfico, que por intentar ser breve deja huecos que debe llenar el lector, lo que puede dificultar o tergiversar su comprensión. Pasamos a la siguiente. Bien, esto es muy importante, porque muchas veces nos encontramos con que los informes son registros de la actividad, ¿sí? Entonces, nos hemos encontrado con informes en los que ustedes van describiendo las actividades que realizaron diariamente. Entonces, por ejemplo, el usuario fue al banco, retiró dinero, se realizó comunicación telefónica con la familia, fuimos a tomar un café. Eso no es un informe, eso es un registro de actividad, ¿sí? Las mismas autoras, curas de Mauer y Resniski, ellas plantean que el registro escrito del trabajo del acompañamiento terapéutico constituye un entrenamiento que estimula y aumenta la capacidad de observación del mismo y a la vez otorga continuidad a la tarea que desempeña. A mí en esta definición me gustaría agregar que este registro escrito no carece de importancia, digamos, les va a servir a ustedes como organizador para después poder realizar el informe. Y sobre todo porque para que muchas de las actividades que ustedes realizan o mucha información de la que ustedes van recolectando no se pierda a la hora de poder escribir ese informe y que, digamos, aún más ustedes puedan argumentar con datos fidedignos todo eso que van a ir relatando en el informe, ¿sí? Incluso también, digamos, como organizador, al momento de que ustedes pueden supervisar un caso, ¿sí? También, bueno, en esta oportunidad no lo hablamos, pero un informe de acompañamiento terapéutico para una supervisión no va a ser igual que un informe de acompañamiento terapéutico para el equipo tratante, por ejemplo, ¿sí? También este registro de actividad les va a servir a ustedes para hacer una puesta en común de lo que vienen trabajando cuando realicemos las reuniones de equipo, ¿sí? Entonces, esto, digamos, es una tarea breve, ¿sí? Que yo les recomiendo que al final de cada acompañamiento ustedes puedan hacer un registro de la actividad, incluso hasta relatando también lo que les fue pasando a ustedes en ese momento en el que estaban haciendo la intervención con el usuario. A la siguiente, Filmina, por favor. Bien, en el informe, la siguiente, lo que vamos a tener en cuenta, ¿sí? A la hora de elaborarlo, porque a mí elaborar un informe, ¿sí? Es una tarea compleja que implica todo un movimiento cognitivo, ¿sí? Donde uno tiene que sentarse y ponerse a pensar todo lo que fue pasando con este acompañado en el transcurso de un mes de trabajo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digo, si a ustedes les resulta dificultoso elaborar un informe, a mí me parece que está bien, digamos, que eso suceda, ¿sí? Porque no es escribir palabras por escribir, porque estamos hablando nada más y nada menos de lo que le fue aconteciendo a otra persona, ¿sí? Y de eso acontecido, cómo yo fui interviniendo en esas situaciones. Entonces, en el informe lo que vamos a tener en cuenta es que la exposición debe ser directa y objetiva.
Con objetiva nos referimos a que en el informe vamos a evitar poner cualquier apreciación personal. Lo que yo pienso en el informe no va, ¿sí? No le vamos a dar lugar a eso. Vamos a tratar de ser objetivos, no hacer hipótesis en relación a lo que nosotros creemos de esa situación. ¿Pasamos a la próxima? Vamos a revisar cuidadosamente, una vez que terminamos la elaboración de ese informe, la ortografía, la forma de la redacción y que las puntuaciones sean correctas, sobre todo para que ese informe tenga cierta coherencia y que pueda seguir un hilo lógico, ¿sí? Y que lleve un orden y que la persona que lo lea, hoy el equipo tratante que está trabajando con ustedes, pero dentro de un tiempo, si ese equipo cambió, que ese equipo cuando lee el informe entienda de lo que estamos hablando, ¿sí? Pasamos a la próxima. Evitar escribir un informe tan superficial que pueda aplicarse a cualquier sujeto, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta la singularidad y el caso por caso, ¿sí? Acá podemos relacionarlo con lo que nos decían Curas de Mauer y Resniski, evitar un informe telenovelesco, digamos, o tan breve que quede en baches y que la persona que lo lea se tenga que imaginar qué es lo que pasó. Pasamos a la siguiente. No descuidar los principios éticos y la deontología. Acá no me voy a detener demasiado porque esto Poli Ibarra después va a explicar cuáles son aquellos aspectos éticos y deontológicos que ustedes van a tener que tener en cuenta, también como el secreto profesional, a la hora de redactar el informe. Pasamos a la siguiente. Bueno, la estructura, ¿sí? ¿Cómo es el orden de redacción en el informe? Esto es muy importante, presten atención, después estas filminas se las vamos a pasar porque como les decía Lili, el trabajo final de este curso de actualización es la redacción de un informe. En la primera parte del informe vamos a poner los siguientes datos. El nombre y el apellido del acompañante terapéutico, a quién va dirigido ese informe, ¿sí? No es lo mismo hacer un informe para un equipo tratante, para la justicia, para el cuerpo docente. Muchos de ustedes pueden realizar acompañamientos a las trayectorias escolares en los colegios, entonces la información que van a consignar va a ser diferente a si el informe lo pide un juez o lo pide el equipo tratante. Los datos del acompañado, nombre, apellido, edad, domicilio, acá van a consignar si está en un dispositivo habitacional, si está en el servicio de internación, la fecha en la que presentan el informe y el periodo de trabajo, no sé, desde el 30 del 6 al 24 del 7, por ejemplo. Los objetivos de trabajo siempre, ¿sí? Para dar cuenta de que todo lo que ustedes narraron guarda relación con esos objetivos de trabajo, que son pautados por el equipo interdisciplinario, por el profesional tratante o el agente de salud. Obviamente que pretendemos que antes de que ustedes tomen el acompañamiento terapéutico hay una presentación del caso donde también el equipo expone los objetivos a trabajar con ese usuario o usuaria en particular. Pasamos a la siguiente. En el cuerpo del informe, ¿sí? Digamos, donde ya ustedes van a tener que narrar los hechos. El cuerpo del informe es la parte destinada a la narración concisa de los hechos. Se inicia con las razones de la demanda o la situación de evaluación, seguida de la información que recolectó el acompañante terapéutico. En esta parte del informe ustedes pueden hacer referencia a los signos y síntomas que predominan en el usuario, ¿sí? Los signos es todo aquello que ustedes ven, ¿sí? Que le sucede al acompañado. Y los síntomas es lo que el usuario o la usuaria refiere que le pasa, ¿sí? Para eso va a ser importante que ustedes manejen cierto lenguaje técnico, que tengan cierto conocimiento de la semiología, ¿sí? Nosotros no pretendemos que ustedes entiendan diagnósticos o que manejen, digamos, una terminología muy específica, pero sí que sepan al menos diferenciar, por ejemplo, porque muchas veces es común utilizar la palabra se descompensó, ¿sí? Como, no sé, en una crisis nerviosa. Bueno, la palabra descompensar se aplica a un cuadro, digamos, en una estructura psicótica, ¿sí? Entonces eso ustedes lo van a tener que saber diferenciar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de los signos, es lo que nosotros vemos que al paciente le pasa. Por ejemplo,
Nosotros podemos ver que el paciente, cuando el usuario o la usuaria, cuando ingresa a un lugar muy concurrido, comienza a tener sudoración, taquicardia, ¿sí? Bueno, y lo que el paciente va a manifestar, que son los síntomas, el usuario les puede decir, cuando me encuentro en lugares concurridos siento no sé, que comienzo a sentirme ansioso, que se me cierra el pecho. Bueno, eso lo van a poner textual, ¿sí? No van a inferir ustedes a partir de esos signos el paciente, el usuario presenta un cuadro de ansiedad, porque eso ya es una apreciación personal, ¿sí? Entonces se van a tener, digamos, que regir por esto que ustedes ven o lo que el paciente expresa, ¿sí? Sobre todo para que, digamos, no se pierda lo veraz, lo fidedigno en la redacción del informe, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Sí, ahí preguntaron sobre lo de los signos y síntomas, después si quieren lo podemos, creo que lo expliqué, pero si no después podemos volver sobre eso. Bueno, en la conclusión, después de que ustedes hicieron todo el desarrollo de lo que fueron trabajando, qué estrategias también fueron implementando para poder llevar a cabo la consecución de esos objetivos inicialmente planteados, en la conclusión lo que ustedes van a exponer es el resultado, pudiendo proponer actividades para realizar, ¿sí? Con la finalidad de que el equipo tratante considere si guardan relación o no con los objetivos planteados o si serán beneficiosos para el usuario, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes consideran que, voy a poner un ejemplo de una conversación que el otro día tuvimos con un acompañante, si ustedes consideran que es mejor para lograr este acompañamiento y los objetivos buscar al acompañado o acompañada por el domicilio para que, digamos, no se pierda ahí en ese encuentro, bueno, eso es una sugerencia que nosotros podemos tener en cuenta. En vez de que ese usuario o esa usuaria vaya al encuentro con el acompañante, a, no sé, por ejemplo, el centro de salud o la biblioteca o al taller, ¿sí? Por ejemplo, esa es una sugerencia que ustedes van a observar y que nosotros veremos si la tomamos en cuenta o no. Y después en esta parte de la conclusión también las observaciones, ¿sí? Aquellos aspectos que ustedes consideren importantes para ser tenidos en cuenta por el equipo tratante. Por ejemplo, ustedes pueden considerar que el acompañado o la acompañada evoluciona favorablemente y entonces ustedes también pueden considerar, por ejemplo, restringir las horas de acompañamiento, ¿sí? Recuerden que siempre uno de los objetivos, que esto sí creo que se aplica para todos, es la búsqueda de una mayor autonomía, ¿sí? Entonces, ustedes también pueden tener esta consideración y bueno, nosotros en función de ese informe que ustedes presentaron, también podremos tenerlo en cuenta o considerarlo o no, o seguir, digamos, proponer otro objetivo para poder trabajar eso que ustedes nos sugirieron a nosotros. ¿Pasamos a la próxima? Ah, no hay más. Yo lo que les digo, que esto lo hablé con Lili primero, es que si ustedes en el transcurso de la elaboración de este trabajo final del informe llegan a presentar dudas o alguna inquietud, que pueden contactarse con nosotros para que los guiemos o los orientemos en la elaboración del informe. Digo, y si ahora también tienen dudas que puedan preguntar, porque realmente a mí me parece que es central, digamos, cómo ustedes redactan el informe, porque eso, digamos, va a ser parte del legajo también del trabajo que se vino realizando con ese usuario, ¿sí? Y que independientemente del equipo que esté el día de mañana trabajando o no con ustedes o con ese usuario o con esa usuaria, eso es una exposición que va a quedar asentada. Por eso tienen que tener en cuenta, digamos, esto de la importancia de lo fidedigno y de evitar, sobre todo, apreciaciones personales que ustedes puedan realizar sobre la persona en sí misma con la que vienen trabajando, ¿sí? El equipo puede variar, pero lo que ustedes escriban, eso va a quedar, ¿sí? Como un dato ahí, que el otro equipo lo podrá tomar o no. Entonces va a ser muy importante tener en cuenta eso. Y bueno, y después, en relación a todo lo que tiene que ver con los aspectos éticos, ahora Poli les va a explicar qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta también para redactar el informe. No sé si tienen Gracias, alguna Marianela. duda.
En virtud del tiempo, dejamos las preguntas para el final, así hacemos todas las preguntas de los temas que se desarrollen hoy. Es una unidad un tanto extensa, pero quiero decirles que el equipo de dispositivos intermedios ha preparado un rico material para que ustedes puedan leer. Hay materiales en PDF, están los Power, y va a haber también material audiovisual, porque a mí yo me correspondería dar el último tema, que es la supervisión. Muchos de ustedes saben que hemos estado supervisando, y en virtud del tiempo de clase que tenemos por Zoom, va a ser enviado, digamos, voy a grabar un video que se los voy a adjuntar, pero hay mucho material que ha preparado el equipo de intermedios para lecturas, para que les quede, para consulta, y luego sí, por el mail con el que habitualmente nos comunicamos y yo les envío los materiales. Si ustedes tienen consultas para alguno de estos, para Poli, para Marianela o para Andrés, me las hacen llegar por ahí y yo las reenvío eh, a cada uno de ellos. Poli, ¿querés habilitarte el micrófono y tenés la clase con el tema de ética? Bueno, Lili, gracias. Gracias por la presentación también. Son muchos años de trabajo y muchos años de años también tengo. Así que bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, el tema que me toca hoy... Poli, perdón la interrupción. Si pudieras acercarte a la cámara, hablar más alto, porque se te escucha un poco lejos. No sé si podés acercarte a la cámara o algo. Cuando vos me digas, yo abro el PowerPoint que está preparado. Ah, bueno, sí, cuando quieras. Empiezo. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto, Poli, se escucha. Ah, bueno, el tema que me toca en esta exposición, digamos, es el de la ética, ¿no? Cuando hablamos de ética, nos referimos a una disciplina de la filosofía, ¿no? Lo que aprendimos en la escuela, nos acordamos de Aristóteles, lo relacionamos con el bien y con el mal, con lo que consideramos moral o amoral, y en general con el comportamiento que tenemos los seres humanos. Cuando empezamos a preparar este trabajo, pensando en la relación de la ética con el trabajo del acompañante terapéutico y del equipo, hablamos ya de ética profesional, que son todas las normas aplicadas en el desarrollo de nuestra actividad y que las vamos a ver reflejadas en los diferentes códigos de ética que pretenden marcar formas de conducta dentro del desempeño de una profesión. Relacionando con la primera definición de ética, de lo moral y de lo amoral, podríamos decir que esto es lo que está bien o lo que está mal en lo que hacemos en nuestra tarea profesional. Bueno, los acompañantes terapéuticos tienen un código de ética en la República Argentina a partir del año 2010 que tiene como propósito marcar los principios generales y las normativas deontológicas orientadas a las situaciones con las que se encuentran los acompañantes en el ejercicio de su actividad, estableciendo de alguna manera las reglas de conductas que han de regir esta práctica. El código de ética de los acompañantes es bastante amplio y, bueno, decidimos con el equipo centrarnos en un tema, pues bueno, por el tema del tiempo que tenemos para la exposición, pero lo adjuntamos en la bibliografía sugerida para que los acompañantes puedan conocer, si no lo conocen, este código. Y nosotros nos enfocamos en los deberes inherentes a la actividad del acompañante terapéutico. El acompañante terapéutico va a asistir a los usuarios siempre que haya un pedido de un profesional, de un equipo profesional o de un familiar. En el caso que la demanda provenga de la familia, el acompañante terapéutico, según este código de ética, está obligado a consultar a quién trata este usuario para orientar esta tarea de acompañamiento. Ay, me olvido decir que pase la filmina. Perdón. Bueno, para orientar a este usuario en la tarea del acompañamiento y también para que el acompañante terapéutico pueda supervisar esta tarea. Si querés ir pasando, Lautaro, me olvidé, perdón.
Ahí está. Bueno, ahí, genial, gracias. En el ejercicio profesional, el acompañante terapéutico debe establecer y comunicar los objetivos, métodos y procedimientos que va a utilizar, así como sus honorarios y los horarios de trabajo, esta cuestión que hablaba del encuadre que habló Marianela. En el caso de dejar el acompañamiento por decisión propia o por decisión del equipo o por decisión del usuario, el acompañante tiene la responsabilidad de elaborar un informe, de hacer un cierre de este acompañamiento, para que si este acompañamiento debe ser seguido por otro colega, tenga ese insumo, como hablamos recién del informe, que va a estar en la historia clínica o en el legajo personal de los usuarios. La próxima. También forma parte del hacer del acompañante terapéutico la responsabilidad que tiene el acompañante terapéutico y también los miembros del equipo profesional, la tarea de actualizarse periódicamente y de actualizar los conocimientos, ¿no? Cuando tenemos un caso, generalmente lo que hacemos es, bueno, estudiar qué síntomas o signos presentan los usuarios que acompañamos, ¿no? Qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Para eso también es muy importante la supervisión del trabajo que se realiza periódicamente y que es muy importante en el desarrollo de la tarea del acompañante. Bueno, como hablábamos recién, la presentación de los informes de la intervención dirigidos al equipo profesional, al equipo que atiende al usuario, a la familia que lo convocó al acompañante terapéutico, a la obra social, a la justicia, a la escuela. Todos estos informes tienen que estar indiscutiblemente redactados con rigor científico. Como hablaba recién Marianela, hay un lenguaje técnico que hay que aprender y que hay que utilizar para redactar los informes, sin perjuicio de adecuarse al nivel de comunicación que corresponda, porque si hacemos un informe que está dirigido, por ejemplo, a la familia, nosotros vamos a tener que modificar este nivel de comunicación para que la familia entienda de qué estamos hablando. Bueno, cuando hablamos también de la ética, también no hay que dejar afuera el tema del secreto profesional. El secreto profesional es aquello que no es ético ni lícito revelar respecto a lo que trabajamos con los usuarios. Esto nos alcanza a todos. Esto a veces es conocido como, para los que trabajamos en salud, como secreto médico. Y, la próxima, perdón, Laura. Es conocido como secreto médico, pero no quiere decir que solo el médico no puede revelar lo que sabe del usuario, lo que ha trabajado con el usuario, sino que nos alcanza a todos los agentes que trabajemos con los usuarios. Entonces, nosotros no podemos revelar estos datos sin una causa justa referido a las relaciones clínicas o de consulta concernientes a los usuarios, a la familia de los usuarios y a las instituciones en las que trabajamos con el usuario. Cuando se trata del trabajo profesional en equipo, sobre todos los miembros de este equipo va a pesar la obligación de guardar el secreto profesional, aún después de haber concluido nuestras intervenciones. Los acompañantes terapéuticos tienen la obligación, según el Código de Ética, de guardar la confidencialidad de aquellos con quienes trabajan o consultan. Y también deben minimizar las intrusiones a la privacidad, sobre todo cuando se trabaja en los domicilios del paciente, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos los equipos por ahí que nos dicen, bueno, hizo esto, hizo aquello. Por ejemplo, se me ocurre en este momento el tema de la sexualidad. Nosotros tenemos que acotar nuestra intervención al trabajo que nos encomienda el equipo y no debemos invadir la privacidad o juzgar sobre las acciones de las personas que acompañamos. El secreto profesional también tiene un límite, la próxima, perdón, que es, digamos, la información amparada por el secreto profesional solo puede ser revelada cuando nosotros pensemos que implica un riesgo en el usuario o en alguna otra persona. Entonces, tenemos que pensar
analizar si esto está ocurriendo, a quién le vamos a develar esto que está pasando, ¿no? Entonces, hay que guardar un secreto profesional también en los informes escritos, en lo que nosotros informamos a otros, por escrito o verbal también, ¿no? A las instituciones, y debemos excluir aquellos antecedentes amparados en el secreto profesional y se proporcionarán solo en los casos necesarios, cuando según el criterio profesional constituyan elementos ineludibles para confeccionar el informe. Y acá se me ocurre, acá en intermedios, digamos, nos planteamos en un momento que, por ejemplo, la facturación de los acompañantes venía acompañada de ese informe de las intervenciones. Y no había ninguna necesidad de que ese informe pasara por el despacho, por las oficinas administrativas, por la Casa de Gobierno. Entonces ahí digamos que estábamos violando el secreto profesional. Entonces este informe tiene que ir dirigido específicamente a quien lo tenga que leer y no que, digamos, que vaya pasando por lugares donde no tiene ninguna importancia que esté el informe adjunto, ¿no? Y en relación a la información que se le da a los padres y a los demás, por ejemplo, las instituciones que lo hayan requerido, como puede ser la escuela, la justicia, otro equipo, debe realizarse de manera que no condicione el futuro del consultante o que pueda ser utilizado en su perjuicio. Entonces debemos ser muy cuidadosos cuando redactamos el informe, no solo cuando redactamos el informe, sino cuando hablamos de los usuarios, a dónde hablamos, con quién hablamos y qué hablamos, porque estamos invadiendo la privacidad y develando información que es solo para el equipo que atiende al usuario. Todo lo relativo al secreto profesional debe cumplirse igualmente en todos los ámbitos y en todo tipo de prestación. O sea, no es solo para el equipo que atiende, sino para el equipo, para la justicia, para la escuela, para la obra social, para los propios familiares. Nosotros debemos ser muy cuidadosos en qué información develamos. Esto en el código de ética, en cualquier código de ética, está penado, o sea que tiene una sanción jurídica si uno devela un secreto que se llama secreto de los usuarios. Bueno, la próxima, Lautaro. La próxima. Bueno, con todo esto, nosotros las filminas son así amplias porque le voy a pedir al equipo de capacitación que las pueda compartir con ustedes para que la tengan como insumo, junto con el código de ética que adjuntamos en la bibliografía. Para concluir, toda práctica terapéutica deberá construir una ética basada en la responsabilidad y en la calidad técnica del servicio. En el campo de la salud, la ética debemos relacionarla más con las buenas prácticas y no como lo que aparece como lo moral cuando empezamos esta exposición, ¿no? Tiene que ver con formarse adecuadamente, con respetar al usuario, con trabajar con un equipo profesional y con supervisarse para mejorar el trabajo en beneficio de las personas que atendemos. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Poli. Ahí retrocedes una filmi, ahí que quede en abordaje interdisciplinario o abordaje múltiple, que tiene la palabra Andrés Ollarse para hablar sobre este tema. Bueno, buen día a todos. Va a ser breve mi exposición hoy sobre este apartado de esta unidad número 4 que estamos viendo hoy, que vamos a hablar sobre el equipo interdisciplinario y sobre la noción de abordaje múltiple. En relación al equipo interdisciplinario, al equipo de trabajo, antes de hablar de su conformación, creo que es interesante, por ahí con la filmina anterior, Lautaro, interesante con esa imagen lo que les propongo, diferenciar el tipo de abordaje. Ahí en esa imagen pueden ver una imagen de una persona, una mujer que parece ser terapeuta del hombre que está sentado en el sillón, que puede ser una representación de un modo clásico
de abordar algunos problemas en salud mental, ¿no? La consulta individual de psicoterapia, ¿sí? Y el abordaje múltiple tiene que ver con que es múltiple, tanto el equipo, o sea, está conformado por múltiples personas de diferentes representantes de diferentes disciplinas, ¿sí? Y también pueden ser múltiples los sujetos de ese abordaje o los destinatarios. Puede ser una sola persona, pero también pueden ser varias. Puede ser un usuario de los servicios de salud mental, junto a su familia o junto a la comunidad que lo rodea. Así que es múltiple en dos sentidos esta noción de abordaje. Y este abordaje múltiple está conectado o justificado por la complejidad de las situaciones de salud de las que nos ocupamos en esta dirección y en los equipos que indican un acompañamiento, porque justamente esa complejidad de la situación es la que hace que un equipo tratante o un profesional registre que con su sola intervención no va a ser suficiente y hace que dispare la intervención de otros, ¿no? La interconsulta con otras profesiones y, en este caso, lo que nos convoca, la indicación de un acompañamiento terapéutico, ¿sí? Así que vienen conectados de esa forma, ¿no? La complejidad de una situación de salud de alguna persona, familia o comunidad lleva a que sea también complejo y múltiple el abordaje, tanto en las personas que van a trabajar esa situación, como también en los contextos, ¿no? Estas imágenes también nos muestran lo que puede ser un consultorio y por otro lado lo que puede ser un encuentro en un barrio, en la casa de un vecino, ¿sí? O en una institución. Esta noción de abordaje múltiple también es de las autoras que venimos trabajando, ¿sí? Kurazdelmauer y Resniski. Bueno, para continuar, por ahí sí podemos pasar a la siguiente filmina, Lautaro. Me gustaría hablar un poco de esto del equipo de trabajo, de su funcionamiento y lo necesario de establecer un equipo. Esto que yo les voy a presentar puede entenderse como una situación ideal y sabemos que en la práctica a veces no funciona como uno lo puede presentar en teoría. Pero la conformación de un equipo de trabajo que incluya acompañantes se realiza desde el momento de la indicación del acompañamiento, indicación o prescripción, que esa es una potestad exclusiva del equipo o del profesional tratante, ¿no? Que indica el acompañamiento. No solamente el equipo tratante lo indica, sino que es el que provee los objetivos que se van a trabajar en ese acompañamiento, el marco referencial desde el que se van a definir o a entender las cuestiones que se van a trabajar, ¿sí? Qué se entiende que se le está pasando a esa persona, por qué se indica el acompañamiento y de qué forma se va a hacer ese acompañamiento, ¿no? Las pautas de trabajo. Y en esta imagen de tres figuras humanas unidas, ¿no? Formando un rompecabezas y donde hay una separada, yo se las propongo como una forma de evaluar o de pensar qué pasa cuando un acompañante o cualquier miembro de un equipo de trabajo está por fuera de ese marco referencial, de esos objetivos. Eso de estar solo implica quedar librado, digamos, sin una dirección clara a un trabajo con una persona, un usuario, que justamente necesita tener claro para qué se lo acompaña, cuáles son las expectativas de resultado de ese acompañamiento. Y desde el punto de vista del miembro del equipo de trabajo, en este caso del acompañante, no contar con esas pautas de trabajo, con ese marco regulador que es la pertenencia a un equipo y el contacto con ese equipo, ¿no? La comunicación con los otros miembros del equipo, trae aparejado el riesgo por ejemplo, de que sucedan alianzas, confusiones, malentendidos, ya sea con el usuario
o con la familia o con la comunidad que lo rodea. ¿A qué me refiero? Que si estamos trabajando con un usuario de salud mental, pero no tenemos bien en claro hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer, podemos empezar a funcionar, pero ya no como miembros de un equipo, sino como simplemente una persona que está acompañando a alguien o que se está encontrando con alguien y se nos ocurre desde nuestra propia subjetividad que tal vez esa persona necesita, no sé, que lo ayudemos con nuestros propios recursos personales o familiares, y por ahí nos comprometemos y generamos situaciones no deseadas, ¿sí? Entonces todo esto de pertenecer a un equipo de trabajo nos sirve para eso, para saber nosotros mismos y darle a conocer al usuario, al acompañado, para qué estamos, cuáles son nuestros límites, nuestros objetivos, y que no se confunden esas situaciones. Por ahí sería interesante para otro encuentro, nos vamos a seguir encontrando en la próxima clase, trabajar algunos ejemplos porque nos encontramos en la práctica con eso, que a veces por no encontrar un esquema referencial, objetivos y pautas de trabajo claras, cada uno hace lo que le sale y lo que cree que el usuario necesita, ¿no? En este punto también se produce un contacto con lo que estábamos viendo que compartían mis compañeras antes, ¿no? El tema de la ética. Quería por ahí, para terminar, porque también el tiempo es cortito, proponerles esto, que el tema del encuadre, para agregar, creo que es muy importante el informar al usuario o al acompañado que tengan quiénes son ustedes y para qué están ahí, ¿no? Y también de eso generalmente trato de transmitirlo a cualquier miembro de un equipo de trabajo, porque nos presentamos y queremos hacer algo con el usuario con el que trabajamos, pero muchas veces ni siquiera nos presentamos o le pedimos permiso para hacerlo, ¿no? Entonces, por ahí era eso un último aporte a mi breve exposición de hoy. Eso sería todo. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Queda todavía un tiempo por si alguien quiere realizar alguna pregunta, hacer algún comentario. No sé si lo quieren hacer en el micrófono, si quieren utilizar el chat. Tanto, bueno, todos estamos leyendo el chat. No sé si, sí, Marianela. Marianela iba a decir que quería contar algo. Marianela, habilitate el micrófono. Ahí está. No, quería, con la última filmina de Andrés, si bien él decía que en esa imagen, ¿no?, que estaban 3 personas como, digamos, juntas, y qué pasaba cuando había otro solo, a mí también se me representó, digamos, esa imagen como una construcción, ¿no? Digamos, donde muchas piezas van encajando, y acá tomo algo que una vez dijo Paula Weigel, ¿no?, que cuando pensamos en una estrategia, en un abordaje y armamos un encuadre para un usuario, armamos un traje a medida para ese usuario, que en un momento es como que no me cerraba muy bien la expresión, y le manifesté que no estaba de acuerdo, pero bueno, después, ¿no?, pudiendo compartir con mis compañeros de equipo, nos damos cuenta que es así, digamos, y es una construcción donde uno solo se puede construir algo, pero difícilmente se pueda sostener, porque realmente trabajamos con mucha información, ¿sí?, que a veces es difícil de asimilar. Entonces esto de lo múltiple, del abordaje y de lo interdisciplinario nos va permitiendo compartir esas experiencias que siempre pensamos que es en beneficio del usuario, de la usuaria con la que estemos trabajando. Entonces eso, ¿no?, como que me representaba también esa imagen como una construcción de nuestro trabajo constantemente, ¿no? Y está bueno esto que dice Andrés, porque en algunas situaciones nos ha pasado que los acompañantes no se han sentido partes de los equipos, y son, digamos, parte central también del trabajo, porque son en definitiva los que muchas veces aplican esas estrategias o esos objetivos que el equipo pensó para ese usuario. Eso. Bueno, sí, esto que dice Marianela, citando a Paula, que seguramente ahora la vamos a invitar a Paula para que nos diga algo también, y
y ese traje a medida no dura toda la vida, sirve un tiempo, o sea que ese mismo traje que uno a veces pensó para uno, o ese dispositivo que se armó para un acompañante dura un tiempo y hay que volver a replantearlo y volver a revisar. Está buena la metáfora. Paula, Sí, ¿querés? nos reíamos porque, bueno, todos a veces nos vemos con obstáculos donde a veces uno va con un traje y así como va tiene que volver con ese traje porque, bueno, no es por ahí el adecuado para ese usuario. Entonces nos reíamos en el grupo porque en equipo, por ahí a veces, no voy a decir quién, pero me decía, bueno, no es un traje a medida, porque, bueno, a veces uno también tiene que repensar esas estrategias y bueno, cuando nos confrontamos con estos obstáculos, siempre es muy interesante poder contar con un equipo, digo, de donde cada una de las personas integrantes de este equipo, digamos, así sea psicólogo, trabajador social, acompañante, tenga como la apertura suficiente como para comprender el punto de vista del otro, ¿no? Y obviamente sin desconocer la voluntad de cada usuario o usuaria, ¿no? Yo pensaba también me gustó muchísimo la clase, y bueno, me gustó mucho también los 3 puntos, ¿no?, que se tocaron, que para mí son medulares en la tarea del acompañamiento. Respecto, bueno, del encuadre, de la ética, del trabajo en equipo, son realmente temas medulares en la tarea, e inclusive en la tarea nuestra también como equipos, ¿no? Que es muy interesante, y también pensaba por ahí el tema del informe, de la confección del informe. Nosotros también hacemos nuestros propios informes, y en esa tarea hay un acto que creo que uno, digamos, también es transformado, digamos, por ese recorte, ¿no? Es un recorte, digamos, muy particular, y en ese recorte particular es transformada la práctica también, así que eso es lo interesante. Así que bueno, felicitarlos a los chicos y chicas. Sí, la verdad que la clase ha sido re interesante y un esfuerzo denodado han hecho para que estos temas ingresen en una hora de Zoom que tenemos. Acá hay un comentario que nos dice María Graciana: se me están yendo porque llegan aplausos, y pido la palabra después. Lili, Marianela, vos de vuelta, sí. Acá María Graciana dice: desde lo teórico todo muy lindo, pero desde lo práctico no todos contamos con un equipo que nos guíe u oriente, o muchas veces contamos, pero no nos insertan dentro de las reuniones. Yo esto creo que ya lo he dicho en otros encuentros. La dirección que conduce Paula y que coordina con todo este equipo se ha dispuesto determinados objetivos desde que están haciendo uso, ejercicio de la función que le compete y de la responsabilidad, y uno de ellos es la integración de los equipos. Obviamente que todos vivimos en este escenario pandémico al que yo recurro siempre, porque creo que no podemos seguir pensando en nuestra vida, en nuestros quehaceres profesionales, como si viviéramos en el mundo prepandémico. Y creo, y hoy decía esto en otro ámbito, creo que la pandemia va a ser una marca que la humanidad va a llevar, y muchas, o casi todas, nuestras intervenciones van a referir a lo prepandémico, a lo pandémico, y ojalá que pronto podamos decir un escenario postpandémico. Pero todavía, con esto que quiero decir, que lo que teníamos pensado desde la dirección de Paula para trabajar con lo que son acompañantes terapéuticos, ustedes, esta capacitación, esta formación, esta reactualización, se vio demorada en el tiempo, y por eso con Lautaro, desde la dirección de capacitación, fuimos instrumentando esta manera de llegar a todos y todas, y la verdad que nos sentimos muy complacidos por eso. Pero acá no es este el único objetivo. Sabemos que la posibilidad de operar algún cambio en la manera en que los acompañantes, les acompañantes, se trabajan interdisciplinariamente con los equipos, tal como lo planteó en su presentación Andrés, también implica volver a revisar algunos conceptos y preconceptos que los
llamémosle, les profesionales del campo de la salud mental, sean psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, médicos, psiquiatras, enfermería, los que forman parte habitualmente de los equipos, de los servicios, también con ellos podamos revisar la necesidad de la inclusión del acompañamiento terapéutico en los equipos interdisciplinarios. Que la inclusión no es solamente, digo, porque esto casi que se refiere más o menos a cuando hablamos de el trato manicomial. Un trato manicomial no se da solamente dentro de un manicomio. Digo, podemos terminar con los manicomios y el trato manicomial puede seguir impregnando las relaciones que tenemos desde los equipos con los usuarios. Entonces, también esto compete al trabajo y a la inserción y a la inclusión del acompañamiento terapéutico como un dispositivo intermedio. Y bueno, para eso estamos trabajando con la posibilidad de que tanto Susana Curas de Mauer como Silvia Resniski puedan brindarnos a través de esta vía virtual una formación específica para los profesionales de los equipos de salud en relación al acompañamiento terapéutico. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo lo pensamos? Como una táctica en forma de tenaza, digamos, ingresar por los acompañantes terapéuticos como ustedes en esta capacitación, pero también ingresar por los equipos para ver si logramos en el transcurso de un tiempo no muy largo alcanzar esto que todos nos estamos planteando y que lo observamos como un déficit y que eso termina siendo perjudicial para los usuarios a quienes deben ir dirigidas nuestras intervenciones. No sé si Marianela, querías decir algo más. No, en relación a lo que había acotado Graciana, pero creo que vos lo pusiste muy bien, ¿no? Y me parece también que estas capacitaciones y que los acompañantes puedan participar de estos espacios de formación les permite a ellos tomar otro posicionamiento como parte de los equipos también. Esto, volviendo a lo que decía Andrés, tener en claro para qué trabajan, ¿no? Digamos, y por qué, este esquema referencial, eso me parece que también es central para que ustedes puedan posicionarse desde otro lugar también. Y no esperar que los equipos, digamos, los convoquen a reuniones. Ustedes también pueden solicitar reuniones siempre que lo consideren necesario, ¿no? Pero bueno, me parece, Lili, que vos lo aclaraste. Bueno, ojalá así sea, pero lo vamos a seguir conversando a lo largo de los encuentros. Queda de esta unidad el tema de la supervisión, que como les dije, va a ir un corto videíto dando algunas coordenadas en relación a esto y además invitando a quienes todavía no se hayan sumado a las supervisiones que dieron inicio en abril, que son también de manera virtual, que quedaron suspendidas ahora en el mes de octubre, por esto, para no sobrecargarlos a ustedes con tantas horas de trabajo con los usuarios y con la capacitación y también la supervisión, pero que vamos a estar retomando en el mes de noviembre, que se sumen, son espacios grupales y también, bueno, hay momentos cuando la situación lo amerita en que la supervisión es individual. No sé si tienen algún comentario más. Gracias, bueno, muchísimos aplausos hay y celebran la clase y la verdad que yo también la celebro, siempre defiendo la posibilidad de que seamos nosotros les propios pampeanes, los que nos formemos entre nosotros y armemos estos espacios compartidos que además nos enriquecen y dan sentido también a la tarea que desarrollamos todos los días. Muchísimas gracias a todas, todos, todes. Nos vemos el jueves que viene y yo entre mañana estaré mandando los materiales. Gracias. Gracias. Gracias.